Buenos días, diputado nacional por Argentina. Adelante con su mensaje de inauguración aquí en la Cumbre Mundial de la Libertad. Buenos días, Rosa María. Muchas gracias por invitarme a participar. Y básicamente lo que yo voy a tratar de explicar es la cuestión de la batalla cultural, ¿sí?, que hay que dar contra el marxismo cultural, y a partir de ahí cómo eso se enlaza en lo que es mi especialización, que tiene que ver con la economía, el rol del populismo y cómo, digamos, uno debería reinterpretarlo para comprenderlo mejor. Porque si uno no entiende lo que está pasando, difícilmente pueda contrarrestar esas acciones. Lo primero que tenemos que aceptar dolorosamente es que perdimos la batalla cultural. Luego de la caída del muro de Berlín, donde se había hecho evidente los resultados del capitalismo de libre empresa versus el socialismo real, los liberales abandonamos la batalla más allá, digo, de las cuestiones económicas. Era tan abrumadora la diferencia que nadie se ocupó de dar esa batalla desde lo que tiene que ver con el plano cultural y con la cuestión de la discusión moral. En ese sentido, los socialistas se reagruparon, se reunieron en el Foro de San Pablo e, inspirados en las ideas de Gramsci y Pareto, avanzaron sobre una batalla cultural. En el Foro de San Pablo ellos de hecho planteaban 3 etapas. En esas 3 etapas, la primera constaba en 90% de batalla cultural y 10% meterse dentro del Estado para conseguir financiamiento, para financiar esa batalla cultural. La segunda etapa constaba de 50% conseguir recursos, pero 50% implicaba avanzar y regular sobre las empresas, llevándolas a una situación de inviabilidad, que la tercera etapa se manifestaba básicamente en las expropiaciones, y ya, digamos, la batalla cultural requería mucho menos trabajo porque, digo, estaba dada. La realidad es que en ese sentido el Foro de San Pablo no solo que logró, digamos, marcar la agenda, digo, los socialistas marcaron la agenda, tuvieron un eje temático muy interesante, y es que acusaban al sistema capitalista de injusto. Y hay un libro muy interesante de Israel Kirzner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, donde básicamente, ¿sí?, lo que señala Israel Kirzner al inicio de la obra es que la superioridad en términos cuantitativos del capitalismo es innegable. Lo que sucede es que si verdaderamente, como acusa el socialismo, el sistema es injusto, no vale la pena defenderlo. Y por eso él avanza en esa discusión sobre la cuestión moral del capitalismo. Entonces, ahora, básicamente el dilema es, bueno, el sistema es productivo, pero es injusto. Y básicamente dice, bueno, y esta injusticia es insoportable y por ende hay que corregirlo por la vía violenta, que es la intervención del Estado. Ahora, en esa batalla cultural, ellos, Dios, han sido muy exitosos porque tuvieron grandes logros. O sea, ellos lograron, por ejemplo, que en Argentina llegue a la presidencia Néstor Kirchner, 2 veces Cristina Fernández de Kirchner, ahora Alberto Fernández. En Perú han tenido a Bachelet, han tenido a Lago, en Uruguay han tenido a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez, en Brasil han tenido a Lula y a Dilma Rousseff, en Paraguay han tenido a Lugo, en Bolivia han tenido a Evo Morales, ahora en Perú tienen a Castillo, en México tienen a López Obrador. Por lo tanto, en esa avanzada hay que reconocer, han sido absolutamente exitosos, y entonces uno de lo que tiene que comprender es por qué sucedió esto.
La realidad es que entonces ustedes ahí tienen dos facetas del análisis, una que tiene que ver con el análisis económico, otra que tiene que ver con la cuestión filosófica, es decir, uno no puede en ningún momento abandonar la batalla cultural, en ningún momento puede dejar de lado la discusión de los valores morales, porque en el fondo los socialistas hoy, salvo en raras excepciones, digamos, lugares raros, como podría ser Argentina, donde aparece un candidato de izquierda y dice que la Unión Soviética fue un éxito, sacando casos así muy anómalos, en general, digamos, o sea, los socialistas admiten la superioridad cuantitativa, pero no les gusta el resultado en términos de desigualdad según ellos. Y eso, digo, es un debate que uno debería dar de lleno. En ese sentido, básicamente, la contracara de esta situación es lo que se denomina el populismo. Y ahí hay dos formas de ver, que hay una que es la forma antigua. Esto surgió en un seminario en Estados Unidos que estaba liderado por Rudyard Dorbush y Sebastian Edwards, que era la economía del populismo, y trataba de explicar qué era lo que pasaba en los países populistas. Esas conferencias están condensadas en un libro, pero es muy esclarecedor. El primer artículo, que es el artículo de Dorbush y Edwards, donde básicamente dice el populismo tiene 4 etapas. Hay una primera etapa que puede venir o no de una crisis, y se genera un proceso de fuerte impulso a la demanda agregada, ya sea vía gasto público, vía emisión monetaria o ambas. Y en ese contexto, en la primera etapa, se cosechan muy buenos resultados en materia de actividad, de empleo y salarios reales, donde el efecto, digo, sobre la inflación es un efecto modesto, por decirlo de alguna manera. La segunda etapa, los resultados en términos de expansión ahora son mucho menores, hay mucho más impacto sobre la inflación y los salarios reales prácticamente quedan estancados o suben muy poco. La tercera etapa, frente a estos resultados, o sea, donde el continuo aumento de la presencia del fisco genera cada vez más presiones en precios y ya no genera ningún efecto en actividad y empleo, y entonces empieza también a haber una degradación del salario real. En ese contexto, lo que hacen los políticos recurren a controles de precios, controles de capitales, digo, controles de los más diversos. Y obviamente que esa situación lo que hace es generar una descoordinación macroeconómica que precipita una crisis. Esas son las 4 etapas del populismo, pero la pregunta es si eso además uno lo liga con un ciclo electoral y lo pusiera, no sé, digamos, en la metodología neoclásica convencional. La pregunta es, ¿por qué, digamos, o sea, si esto es un ciclo recurrente, por qué la gente no aprende? Es decir, ¿qué hay detrás de las personas para que no puedan comprender o asimilar lo que es un ciclo populista? Porque esto lo que hace es hacer una descripción cíclica de cómo se infla el ciclo y cómo se genera la crisis, pero es una cuestión cíclica. Pero digo, usted puede tener una vez el ciclo, 2 veces, en algún momento tiene que aprender. Y desde mi punto de vista, digamos, uno no puede aprender porque hay un problema que tiene que ver con los incentivos. Es decir, el problema no está inexorablemente en los individuos. En realidad el problema está en la casta política. El problema son los políticos. El problema es que la solución está en manos del problema. A la luz de eso, yo lo que desarrollé es un enfoque nuevo para tratar de explicar el populismo, pero ya no como una cuestión cíclica, sino como una cuestión estructural que además en el medio tiene ciclos. Y ahí lo que yo desarrollé es lo que denominé como el modelo de la casta. El modelo de la casta, digo, no tiene más que contar cómo es el problema económico esencial y cómo lo resuelve el mercado y cómo lo resuelve un político. O sea, no es más que eso. O sea, básicamente, ¿cuál es la cuestión? La frase emblema sería, donde hay una necesidad nace un derecho. Ahora, como los derechos alguien lo tiene que pagar y los recursos son finitos, entonces yo estoy confrontando necesidades infinitas con recursos finitos. Eso la economía de mercado lo resuelve vía el sistema de precios. Y tiene un montón de propiedades deseables en términos de
bienestar. Ahora, el Estado, el gobierno, no lo resuelve por la vía pacífica, lo resuelve por la vía violenta. Es decir, lo resuelve vía gasto público. Aparte, digo, cuando se da el gasto público hay daños directos, hay daños indirectos. Eso tiene que ser financiado, se financia con impuestos. Y digamos, o sea, de distintas características. Porque, por ejemplo, ¿qué es la deuda? La deuda son impuestos futuros. Es decir, que en el fondo, además, es profundamente inmoral, porque la fiesta de la generación presente es pagada básicamente por personas que no votan, por personas que no nacieron, o sea, verdaderamente es una cosa profundamente injusta por nuestros hijos, por nuestros nietos, o sea, es bastante inmoral, ¿no? Imagínense un abuelito yéndose de parranda y que cuando llega el momento, dice, bueno, paga mi nieto, o sea, les debería parecer sin lugar a dudas una aberración. Bueno, eso es lo que es la deuda. Obviamente que Argentina, por ejemplo, este mecanismo lo usó recurrentemente y cuando se quedó sin financiamiento, ¿en qué cayó? Cayó en default. Argentina es el máximo defaulteador serial de la historia moderna y vamos por más. La otra alternativa es, una vez que ya no tienen más para financiarse con endeudamiento, lo hacen con emisión monetaria, que también es endeudamiento, pero es endeudamiento desde el Banco Central, ¿sí? Y entonces ahí básicamente se genera inflación. En Argentina, cada vez que, por ejemplo, la inflación supera el 20%, se pierde un punto 58 de crecimiento. Eso es puesto en la historia monetaria argentina desde que tenemos Banco Central en 1935. Argentina, corrigiendo eso, tendría el mismo PBI per cápita que Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Digo, ¿por qué si pega entre 25 y 30 veces más fuerte sobre los más vulnerables? Y dicen que están a favor de los vulnerables. ¿Por qué lo hacen entonces? Porque en realidad, digamos, es parte, digamos, de esta forma de hacer política, de prometer lo que no se puede pagar. Entonces, lo terminan resolviendo por distintos mecanismos de financiamiento que terminan generando distorsión del sistema de precios, castiga el crecimiento, genera problemas de distribución del ingreso, digamos, absolutamente generados por la acción de la política. Eso, digamos, también se traduce en falta de crecimiento. Vean que el default también se traduce en falta de crecimiento, porque eso significa que las tasas de interés en la cual ahorro y inversión se coordinan en la economía, pasan a ser más altas, o sea, con inflación más alta usted también tiene descoordinación del sistema de precios. Y la otra alternativa que tiene, cuando ya no le queda más nada, hacen un ajuste, y en lugar de hacer el ajuste sobre la casta, el ajuste se lo trasladan al sector privado, aumentando impuestos. Y eso lo que hace es que es un avance sobre el derecho de propiedad, es un robo y eso termina generando daños en la inversión, entonces usted termina teniendo menos inversión. Y además, como esta gente, vive estimulando el gasto público porque considera que el consumo es lo que crea riqueza, usted castiga el ahorro, castiga la inversión, castiga el funcionamiento del sistema de precios, mete regulaciones, genera default, que las tasas de interés son estratosféricas. Bueno, lo que va a generar eso es una continua decadencia. Si ustedes lo miran en el caso argentino, Argentina entró en el siglo XX siendo el país más rico del mundo, hoy es 70 el tipo de cambio oficial, 130 el paralelo. No solo eso, sino que además, cuando ustedes miran las cantidades de recesiones o crisis, Argentina desde el inicio del siglo XX hasta hoy tuvo 17 crisis, donde 15 tiene origen fiscal. No solo eso, sino que además, cuando uno mira la segunda mitad del siglo XX en adelante, Argentina la mitad del tiempo está en recesión, o sea, Argentina tiene un problema grave estructural. Y fíjense que lo que yo acabo de brindar ahora es un modelo que explica la debacle estructural. O sea, lo que vendría a ser una suerte de empobrecimiento secular. Y donde el corazón de todo esto, en el fondo, no es ni más ni menos que esta frase que se dice inocentemente, donde hay una necesidad, nace un derecho, en el fondo es la contrapartida de la justicia social. Entonces, la realidad es que el problema es que, como dice Jesús Huerta de Soto, la justicia social es injusta. O como señala Alberto Venegas Lynch, hijo, y Gustavo Pereknik en el maravilloso libro que tiene, que se llama El regreso de la barbarie. O sea, justamente la barbarie es la justicia social, porque implica un trato desigual frente a la ley e implica un robo. Además,
otra cosa que hay que tener en cuenta con la cuestión de la distribución del ingreso, en esto, digamos, o sea, tanto Hayek como Israel Kirzner son muy claros en esto de asimilar el mercado como un proceso de descubrimiento, que no existe una torta dada y que en realidad es una torta que se va creando. Porque además, si uno se mete con, supongamos que hubiera una torta y usted, digamos, empieza a tocar los precios y todas esas cosas, usted lo que va a hacer es que la torta sea más chica. Sí, además va a afectar los incentivos de los que producen y por lo tanto, o sea, además, no solo que va a achicar la torta presente, sino que además, en términos dinámicos, la va a hacer más chica y que entonces cada vez uno va a estar peor, que es lo que pasa en el caso argentino. Por lo tanto, uno debería también indagar por qué hay gente que adhiere a este tipo de cosas. Es decir, la pregunta en el fondo es que cuando uno lleva esto al límite del debate, es ¿por qué si el socialismo fue derrotado en el plano teórico, fue derrotado en el plano empírico? En el plano teórico, el socialismo queda derrotado, o sea, Rodbertus y Marx quedan derrotados cuando aparece la teoría subjetiva del valor, es decir, con la aparición de Menger, Gibbons, Walras, con la aparición de Eugene von Bavard, básicamente se termina de dar por tierra con el sistema marxiano, como lo llama él, que se llama la conclusión del sistema marxiano, o si ustedes quieren, la conclusión del sistema marxista. Por lo tanto, en ese contexto, fallaron en la teoría, fallaron en la evidencia empírica. Entonces la pregunta es, ¿por qué lo siguen sosteniendo? Y ahí, cuando uno lleva esta discusión al límite, lo que va a encontrar es una discusión de teoría del valor, que es la lucha entre, si ustedes quieren, la teoría objetiva del valor y la teoría subjetiva del valor. Entonces, de vuelta, digo, pero ¿por qué, digamos, sigue estando esta discusión si fue terminada en términos teóricos, terminada en términos empíricos? ¿Por qué esta gente sigue abrazando esa teoría del valor? Y ahí es cuando uno se encuentra frente a la situación de que van a aparecer en la cuestión de los valores morales. Y termina de encontrar el corazón del problema. Básicamente lo que usted tiene es que cuando llega a este punto ellos no se quieren desprender de la teoría de la explotación de Rodbertus, no se quieren desprender de la teoría de explotación, digamos, de la plusvalía de Marx, inspirada en la teoría de la explotación de Rodbertus. Digo, por eso tiene un rol central la teoría del valor-trabajo, porque todo lo que no sea trabajo es explotación. Entonces, en ese contexto, es que ellos en realidad no se pueden mover de ese instrumental, básicamente, ¿por qué? Porque ese instrumental es el que le permite determinar la explotación, algo que no podrían hacer en el sistema neoclásico. Y en ese contexto, en el fondo, uno se encuentra, ¿y por qué, digamos, o sea, tienen esa obsesión con la explotación? Y porque es algo que está basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, y si es necesario, hasta en el asesinato. Nunca se olviden que ese sistema asesinó a 150 millones de seres humanos. Entonces, hay una frase que dice, el socialismo no es un ideal que se pervirtió, es una perversión que se convirtió en un ideal. Y es así. Y por otro lado, entonces nosotros tenemos que dar esa batalla moral, en el plano moral. Y por eso siempre trato de cerrar mis distintas presentaciones con esa hermosa frase que presentó Alberto Venegas Lynch, hijo, nuestro máximo prócer de la libertad de todos los tiempos, a quien tanto afecto le tengo y admiración, que dice, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada,
los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde uno solamente puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Y como consecuencia de ello, además, no solo que este sistema genera prosperidad, sino que además, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas, es decir, son sociedades en las cuales hay paz, o como señaló Bertrand de Juvenet, donde hay mercado, las costumbres son dulces. Usted podría odiar a la otra persona, pero usted depende para sobrevivir que la otra persona le compre. Por lo tanto, aun cuando lo odie inexorablemente, lo va a tratar bien. Por lo tanto, lo que tenemos es que no solo hay una superioridad en el plano productivo, sino que además los valores morales de las personas de bien están alineados con el capitalismo de libre empresa, no con el socialismo. Pero, ¿esto qué quiere decir? Miren lo maravilloso que han sido los socialistas en la batalla cultural, que teniendo un sistema que fue aberrante en el desempeño económico y aberrante en términos de valores, aún así nos ganaron la batalla cultural. Y para eso hay que internalizar las lecciones de Gramsci, las lecciones de Pareto, lo que han hecho con el Foro de San Pablo y generar el contramovimiento que ponga fin de una vez por todas a esta miseria y inmundicia que es el socialismo, para volver a abrazar las ideas de la libertad y así conseguir la prosperidad y la paz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Javier Milei, por inaugurar la Cumbre Mundial de la Libertad. A mí me encantaría, además, sacarle un mensaje específicamente para el Perú, toda vez que está en peligro la libertad de prensa hoy, que es el Día Mundial de la Libertad de Prensa, Javier. ¿Algún mensaje directa para el gobierno peruano? Ahí el problema más grave que hay con el tema de... Porque en realidad en un sistema libre una persona podría decir de otra lo que se le antoje. Es decir, porque suponte, Rosa María, que tú quieres decir cosas verdaderamente aberrantes sobre mi persona. Eso no debería ser ningún tipo de problema, porque esas son tus palabras, es tu opinión y por lo tanto es tu propiedad, y yo como liberal libertario no tengo nada que decir sobre eso. El problema empieza básicamente cuando se intromete el gobierno en el medio, cuando se intromete el Estado. Ahí es donde aparece el problema, donde aparecen también periodistas que en lugar de ser periodistas son sicarios del Estado. Es decir, vos podés opinar lo que quieras y está maravilloso. Ahora, no sea cosa también que estés criticando a alguien porque estás recibiendo recursos del Estado. Es decir, en Argentina sucede que algunos gobiernos ponen financiamiento en los medios de comunicación para atacar y perseguir a personas. Ejemplo, mi caso, donde me encuentro que dicen cosas verdaderamente aberrantes sobre mi persona, financiadas por los propios recursos de los impuestos. Entonces, digo, lo primero que hay que tener en claro es que esos sicarios, no son periodistas. Es decir, para hacer esta defensa, la defensa tiene que ser plena, y eso tiene que implicar cortar de cuajo con el financiamiento del Estado a los medios de comunicación. Porque si no, digamos, te aparece un Estado que básicamente utiliza los fondos para comprar voluntades y perseguir opositores. Entonces, hay que tener en cuenta todo el sistema. Es decir, no es solo que el periodista pueda decir lo que quiera. También implica que esa opinión no esté contaminada por el financiamiento del Estado. Es decir, porque si no te puede pasar, como pasa en Argentina, digamos, que, de hecho lo ha dicho un periodista públicamente, donde, por ejemplo, el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pone dinero en los medios para perseguir a los que piensan distinto.
ejemplo a mí. Entonces, digo, hay que mirar ese tipo de cuestiones con mucho cuidado. O sea, de hecho, por ejemplo, yo en este momento tengo juicio con 5 periodistas por haberme acusado de nazi. Y eso, digamos, o sea, claramente tiene un origen. De hecho, una expresión política me perseguía y me decía ese tipo de cosas. Ligadas al oficialismo porteño. Entonces, digo, si vamos a discutir esto, hay que discutirlo en serio. Y es no solo que los periodistas digan todo lo que se le dé la gana y que en el proceso de mercado limpie quienes mienten y quienes dicen la verdad. O quienes se equivocaron y que el mercado les haga pagar el error, por decirlo de alguna manera. Si usted se equivoca sistemáticamente, va a la quiebra. Ahora, no sea cosa que usted tenga el financiamiento de parte del Estado para perseguir a un opositor. Digo, eso me parece que es una cosa bastante grave. Entonces, me parece que hay que tener... Muy bien. Y que se corte de cuajo el financiamiento del Estado a los medios de comunicación. Para que las opiniones sean verdaderamente independientes, para que las opiniones, digamos, o que lo que se informe, o sea, aparte, digo, a ver, la estrella en el periodismo es la noticia. Y eso también se está perdiendo. Entonces, lo que es necesario acá es correr al estado del medio. Después que cada uno diga lo que se le da la gana, pero que lo diga porque es lo que piensa, porque es la convicción o lo que fuera. No porque está utilizado para demonizar a una persona. Entonces, a mí no me resulta, digamos, o sea, simpático que alguien, o sea, ¿qué libertad de expresión es que una persona me diga nazi hitleriano? Digamos, porque además encima es mentira. Y entonces, ¿de dónde le salió eso? Entonces, digo, ojo, que hay que mirar el problema en términos de equilibrio general, no en términos de equilibrio parcial. Porque me parece que permitirle a alguien decir semejante barbaridad no está bien. Porque además constituye un delito. En Argentina, por ejemplo, eso constituye violar el IRJA, que es un acuerdo, digamos, firmado por Argentina y 50 países del mundo que implica la banalización, ¿sí?, del holocausto. Entonces, digo, ¿de qué estamos hablando? Es más, digo, ¿qué quiere que le diga? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones. O sea, el primer problema en todo esto es la intromisión del Estado. Lo primero, si uno quiere tener verdaderamente, defender las banderas del periodismo libre, la primera bandera que tiene que defender es que se corra el Estado. Es decir, eso de estar poniendo pautas, eso de estar, digamos, de comprando voluntades, ya sea en términos formales o informales, digo, eso es de una gravedad enorme. O sea, digo, yo lo padezco regularmente todos los días en Argentina. Todos los días. Entonces, digo, me parece que hay que aquellos, digamos, que quieran dar esa pelea, la cual yo apoyo, ¿sí?, fervientemente, porque lo primero que dije es, tu opinión es tu propiedad, por lo tanto yo no tengo nada que hacer ahí. Ahora, no te pongas el traje de periodista si sos un sicario del gobierno, porque entonces no sos un periodista, sos un agente de propaganda. Digo, me parece que... Y la forma de garantizarnos eso es que justamente el Estado le corta el financiamiento a todos los medios de comunicación. Por otro lado, Javier, ¿qué mensaje podemos dar al gobierno de Nicaragua que en este momento tiene presos a varios periodistas? ¿No? ¿Cuál es tu análisis de la situación? No, bueno, de pero si Nicaragua? es un sistema totalitario. Digo, a ver, el liberalismo es el respeto irrestricto, el proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Están yendo contra la libertad. Ya fueron contra la propiedad. O sea, entonces, ahora, ¿quién es el responsable de esa aberración? El Estado. Entonces, claro, aquellos periodistas que
no son alcanzados por los sobres y se quejan, entonces los ponen presos. Una aberración. Pero lo que quiero que se comprenda es que el problema es la presencia misma del Estado. Claro. Y también sería importante hoy, Javier, en el Día Mundial de la Libertad de Prensa, tocar el tema de lo que está ocurriendo en Londres con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, que la justicia británica prácticamente, ¿no?, lo quiere entregar al gobierno estadounidense, que es el más interesado, ¿no?, por tratar de ajusticiar a Julian Assange, considerando que él no tiene ninguna sentencia, no ha sido condenado, pero está preso más de una década. ¿Cuál es tu posición ahí? ¿También te solidarizas con él y pedimos juntos, como lo hacemos aquí en la SBL, la liberación de Julian Assange? Yo estoy del lado de la libertad de expresión en todos lados. O sea, yo soy una persona que defiende la libertad en todos lados. Lo único que digo es, el problema, digamos, siempre es la presencia del Estado. ¿Sí? Digamos, porque en el fondo, ¿por qué lo quieren juzgar? Porque reveló información de los Estados, información que los Estados, financiados con el aparato represivo del Estado, ¿sí?, con el monopolio de la violencia, con el robo vía impuestos, ¿sí?, lo hacía a espalda de los ciudadanos. Un disparate, pero de vuelta, el problema está siempre en el mismo lugar, se llama Estado. Entonces, para comprender estos puntos, en la cuestión medular el problema es el Estado. O sea, lo que hay que entender es el Estado, porque si no se limpia en un proceso de mercado, ¿cuál es el problema? ¿Quién lo quiere juzgar? Lo quiere juzgar un Estado, justamente. ¿Por qué? Porque reveló información de Estado. ¿Y cómo lo tenía eso? El Estado. Y lo financió con impuestos. Y lo hizo de espalda a la gente. Y como evidentemente no quería que se entere la gente. Entonces, de esa manera, usted después se encuentra con todo esto. Es decir, pero si no entendemos dónde está el principal problema, está en la existencia del Estado. Perfecto, Javier. Finalmente, un mensaje, ¿no?, para toda la ciudadanía en todo el mundo que está entregando su libertad sin cuestionar. ¿Cómo sensibilizamos a toda la población, no solamente de Argentina, de Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Estados Unidos, toda Europa, ¿no?, para que defiendan la libertad, abracen las ideas de libertad, que lo haces tú en Argentina, nosotros acá en Perú, con Héctor Ñaupari, ¿no? Entonces, ¿cómo consolidamos la difusión y la defensa de las ideas de libertad? Claro que con eventos como esto, pero también es bastante difícil poder llegar masivamente a millones de personas para que puedan cambiar esa mentalidad estatista, comunista, que los ha hipnotizado y que los tiene estafados por años, si no es por siglos. Javier, adelante. Bueno, pero es que en el fondo esa esclavitud mental es fogoneada desde el Estado. Es decir, te quitan recursos por la fuerza y te adoctrinan para que seas un esclavo feliz. O sea, creas que el Estado es la solución. No, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Lo que hay que concientizar es que el Estado es una organización criminal violenta que se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos, que básicamente es una rémora de la esclavitud. Y en eso, digo, los que mejor entendieron, digo, desde el punto de vista del análisis económico, es la Escuela Austríaca de Economía. Sí, y ahí, por ejemplo, yo vi pasar en la previa que va a estar Rodolfo Distel, que hace un trabajo enorme. Es un trabajo enorme difundiendo libros de la Escuela Austríaca por todos lados. O sea, es una labor fabulosa. Digo, de hecho, yo conocía la Escuela Austríaca, digo, yendo a comprar libros a su librería. Entonces, a lo que voy es que hay que tener en cuenta, hay que identificar el enemigo. El enemigo es el colectivismo, el enemigo es el Estado, el estatismo, ese es el enemigo. Entonces, cualquier concesión que uno le haga al Estado, digamos, o sea, va a ser usado en nuestra propia contra. Por lo tanto, la primera batalla es entender
que el Estado no es la solución, que el Estado es el problema y que el Estado es el enemigo y que el Estado, digamos, y que básicamente el principal problema que tenemos es que la solución está en manos del problema. Finalmente, Javier, hay mucha gente que comenta sobre tu gran desenvolvimiento como diputado. Tienes bastantes seguidores y, como lo dije, representan la tercera fuerza política en Argentina, que es la Fuerza Libertaria. Pero también hay quienes se preguntan y están un poco confundidos o quizás no saben, y me encantaría que nos digas, ¿realmente tienes alguna relación con el Foro Económico Mundial? Yo, digamos, en el pasado tuve toda una cuestión en el tema de internacional, que incluía el B20, el G20, el World Economic Forum, la International Chambers of Commerce. O sea, pero es una actividad que yo dejé hace por lo menos 7, 8 años. Ah, perfecto. Pero bueno, nada, digamos, o sea, digamos, en esa lógica un día van a agarrar y, no sé, van a sacar, digamos, algún tema también de que cuando era chiquito, qué sé yo. Es más, o sea, dentro de las difamaciones que promulga el gobierno, en un momento a mí me dijeron que fui parte, digamos, de la dictadura militar y del Plan Cóndor, un plan que, digamos, por ejemplo, es previo a que yo naciera, o que había tenido un rol activo durante la dictadura militar, siendo parte de un gobierno en 1976 a 1978, y yo tenía entre 5 y 7 años. Digo, estoy acostumbrado, digamos, a ese tipo de difamaciones, calumnias, injurias de parte de la izquierda, que se llama la falacia del espantapájaros, ¿sí? Pero muchas de esas mentiras también son propiciadas e impulsadas por políticos que tienen recursos del Estado y que usan para perseguir a opositores. Muy bien. Muchísimas gracias, Javier, por estar aquí en la Cumbre Mundial de la Libertad, Lima 2022. Extendemos la invitación para que nos acompañes el 9 de noviembre, que hacemos la siguiente Cumbre Mundial, porque recordarás que ese día, ¿no?, es un día muy simbólico para todos los que defendemos la libertad, porque cayó el muro de Berlín. Así que esperamos contar contigo para el 9 de noviembre, Javier. Será un placer.